respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. A través de esta serie de videos intentaremos a comprender por qué la gente posmoderna piensa de la manera que lo hace. Haremos un viaje histórico a la mente de la humanidad y aprenderemos cómo podemos hacer distinciones en nuestro estilo de comunicación para llegar a esta generación posmoderna. Esta serie se intitula De Pentecostés al presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Esta es la conferencia número 1, Pensamientos Cambiantes. Al final de esta conferencia número 1, podrán llevarse a casa por lo menos 4 ideas. Conoceremos el dilema. Número 2, veremos algo acerca de Dios. Número 3, tendremos un vistazo de cómo Dios y nuestra cosmovisión se cruzan. Cosmovisión es como vemos el mundo. Y 4, veremos la conexión entre el libre albedrío y el pecado. Una cosa de cierto es que vivimos en un mundo lleno de contradicciones y conflictos. Desde lo que creemos hasta cómo se usa el lenguaje, todos apuntan a una serie de problemas. Desde cómo se entiende el Evangelio hasta cómo debemos entender y aplicar la Biblia. No hay una verdad real, según dicen. Quizás hay una verdad real. ¿Podemos de veras saber algo acerca de Dios o no podemos saber algo acerca de Dios? Ahora, para los líderes cristianos es importante que entendamos dónde se originaron estos problemas y cómo afectan la cultura general que nos rodea y nuestras iglesias. Como ministros y líderes, yo sé que tenemos poco tiempo y recursos, y al agregar más parece ser un problema real. Sin embargo, si queremos comunicarnos claramente con nuestra gente, debemos comprender la raíz de los problemas y por qué existen. Aquí estamos en el punto de partida. Norman Vincent Peale, uno de los gran gurús del pensamiento positivo, ha dicho esto: cambia tus pensamientos y así cambiarás tu mundo. Y se escucha esto donde quiera. Tiene buen sonido, pero quizás lo que debiera haber dicho Norman Vincent Peale era: al cambiar tus pensamientos, te hace cambiar la forma en que piensas sobre el mundo. Norman Vincent Peale y muchos más gurús del pensamiento positivo nos han estado diciendo durante los años que nuestra realidad es creada por nuestros pensamientos. La forma en que pensamos sobre nuestro mundo y las cosas que nos rodean es importante, desde luego. Pero el mundo no cambia cuando pensamos diferente de él. Y no es tu mundo, no es mi mundo. Vivimos en un mundo que está poblado por muchas otras personas. Es nuestro mundo, prestado a nosotros por el Dios. Sin embargo, lo que es cierto es que cuando cambiamos nuestros pensamientos, esto hará que pensemos de manera diferente sobre las cosas que nos rodean. Esas cosas e ideas no cambian, pero lo que sentimos acerca de ellas, como las tratamos, eso sí cambia. Por ejemplo, es posible que no le guste el café. Si trabajas muchas horas y no duermes lo suficiente, es posible que te sientas muy cansado por la mañana. Y un amigo viene a tu casa con una taza grande de un rico café colombiano humeante y te comparte contigo. Tomas un poco, quizás más de un poco del café y te sientes genial. De repente lo que pensabas sobre el café ha cambiado. El café no es tu enemigo, sino que se convierte en tu mejor amigo. Cambió el café,
¿De repente se volvió más fuerte, mejor, más oscuro? No, lo que cambió es lo que se pensaba sobre el café. Ahora, antes de continuar, consideremos lo siguiente. Al tratar con la humanidad, si partimos de una perspectiva cristiana basada en la Biblia, debemos comenzar con algunas proposiciones importantes. Primero, la humanidad es pecadora y rebelde, pero aún está hecha en la imagen de Dios. Segundo, el hombre tiene autonomía y siempre busca más autonomía. La humanidad quiere romper con los deseos de Dios. Tercero, siempre ha habido un remanente de creyentes que se han aferrado a Dios y a sus promesas. Finalmente, lo cierto es esto. En los Estados Unidos, la experiencia cristiana que hemos vivido es muy diferente a la del resto del mundo. Hemos disfrutado de libertades cristianas sin restricciones en el pasado, pero ahora en el mundo e incluso ciertos cristianos piensan de manera muy diferente sobre la iglesia, sobre Dios y sobre la Biblia. Han dejado sus amarras históricas y estamos viendo más persecución en contra del cristianismo en estos últimos años. Ha habido pensamientos cambiantes. Podría decirse que ha habido por lo menos 3 cambios importantes en la forma que la humanidad ha pensado sobre el mundo y su lugar en él. Vamos a ver estos cambios y cómo han afectado el cristianismo ortodoxo y el pensamiento judeo-cristiano. El mundo es el mundo, pero la forma en que se interpreta lo que vemos ha cambiado porque el punto de vista del que lo mira ha cambiado. Ahora, ¿cuáles son las 3 eras del pensamiento humano sobre Cristo? Desde el periodo intertestamental, o lo que se llama el judaísmo del segundo templo, que es 400 años antes de Cristo, hasta el presente. Y podemos agrupar los procesos del pensamiento de la mente occidental en 3 categorías amplias. Desde una perspectiva judeo-cristiana, podemos ver estas 3 y cómo el alejamiento del hombre de Dios ha venido a llegar. Dado a que la humanidad fue hecha a la imagen de Dios, lo que le llamamos el imago Dei, también tenemos algunas de las características de Dios. No somos Dios, ni nos estamos convirtiendo en Dios, pero como portadores de la imagen de Dios, también somos imaginadores de Dios. Y esta palabra imaginadores nos viene del doctor Heiser. Siendo creados en la imagen de Dios, también demostramos atributos de Dios. Uno de ellos es el libre albedrío. El libre albedrío significa poder hacer lo contrario. Tenemos la capacidad y la propensidad a ir en contra de los deseos de Dios. Esto significa que podemos pecar, pecamos y pecaremos. La naturaleza humana es así y no podemos evitarlo. No necesitamos enseñarle a un bebé cómo ser egoísta o cómo enojarse. Simplemente lo saben. Lo que sí tenemos que hacer es enseñarles a ser generosos y tener autocontrol. Pero esto implica una mayor voluntad y energía. Debido a nuestro libre albedrío, siempre estamos superando los límites. Esto no siempre es malo, aunque en ocasión sí es. Recuerde cuando Jesús dijo, y cosas más grandes que estas harás, en Juan 14:12. Nos movemos más allá de donde estamos. Somos curiosos y aventurosos.
pero siempre buscando liberarnos de la autoridad. Hay un concepto que viene desde años atrás, que es la tabula rasa, que significa pizarra en blanco. Es como si hubiera alguien raspado una tableta que tenía escritura puesta sobre ella, y de esa manera uno puede empezar a escribir de nuevo. La idea de que un ser humano es una pizarra en blanco cuando nace y que no hay nada impreso en el corazón ni la mente, viene desde Aristóteles, cuando él escribió el libro de Ánima, que lo escribió en el siglo IV antes de Cristo. Se argumentó que todo el mundo es como una pizarra en blanco, esperando que se le escriba. Curiosamente, en los periodos del Renacimiento y la Ilustración, este concepto fue elegido y revivido en esa época. El periodo del Renacimiento y la Ilustración buscó inspiración de los antiguos griegos. Aplicaron esa inspiración en el arte, en la literatura, la música y la filosofía. La tabula rasa ha continuado siendo sostenida por filósofos desde el 1600 después de Cristo, hasta mediados del siglo XX por filósofos estadounidenses y británicos. Incluso dentro de los círculos cristianos se discute si la doctrina del pecado original es válida o no. Con el auge de la política correcta, se considera incorrecto e hiriente hablar de cosas como el pecado y la condenación. Contrario a esto, la Biblia sostiene que después de que Adán pecó, él pasó esta naturaleza de pecado a toda la humanidad. En el Salmo 51, versículo 6 dice lo siguiente: ciertamente fui pecador al nacer, pecador desde el momento en que mi madre me concebió. Si este es el caso, y no que seamos una tabula rasa, entonces nuestro deseo de alejarnos de Dios es parte de la naturaleza pecaminosa que poseemos. Solo la cosmovisión judeo-cristiana nos permite comprender por qué hacemos lo que hacemos. Al hablar de estas tres eras de pensamiento, notaremos cómo la naturaleza pecaminosa y rebelde de la humanidad ha hecho que se aleje de la iglesia, de Dios y de la Biblia. Ahora hay estas 4 conclusiones que nos podemos llevar a casa después de esto. Primero, el dilema. Nuestras palabras sobre Dios y el cristianismo no se entienden como pretendemos que sean. Número 2, Dios no cambia. Eso solo como pensamos acerca de Él que cambia. Cambiar tus pensamientos acerca de Dios cambia la forma en que entiendes el mundo. Y número 4, el libre albedrío y nuestra propensión natural al pecado tiene efectos. En nuestras siguientes sesiones, esto va a ser lo que vamos a estar detallando. Primero, Dios como el centro, de lo antiguo a lo medieval. Y luego el hombre como el centro. Y esto será la ilustración. Y finalmente, hablaremos de la pérdida del centro, lo posmoderno hasta hoy. Gracias por estar conmigo en una respuesta razonada.